Bueno, continuamos entonces con esta clase correspondiente a este miércoles 20 de mayo del 2020. Continuamos con el estudio de este nuevo título valor. Continuamos explicando qué es el pagaré y cómo funciona. Vamos a seguir con lo que el programa nos pide. Hasta acá vimos, entonces, a ver, voy a pasar. Vimos pagaré, definición del pagaré, vimos los caracteres. Vamos a admitir a algunos que están queriendo ingresar para que estemos todos en esta clase. Bueno, las primeras diapositivas de alguna manera señalan lo que hemos venido diciendo. Definición, caracteres, naturaleza jurídica, requisitos esenciales y no esenciales. Vimos los requisitos esenciales y no esenciales, pero dijimos que antes de abordar esa diferenciación que el programa nos pide, nosotros tenemos que distinguir entre requisitos intrínsecos y requisitos extrínsecos. Bueno, allí en la diapositiva se señala que tal como nosotros estudiamos, cuando vimos la letra de cambio, nosotros podemos distinguir entre requisitos esenciales y requisitos no esenciales. Los requisitos esenciales dijimos que son la denominación pagaré inserta en el cuerpo del documento o la cláusula a la orden. Me olvidé de señalar un tema central, o no alcancé a señalarlo en la primera parte, lo decimos ahora. El pagaré contiene, como sabemos, una obligación de dar una suma de dinero. Es una promesa de pago que tiene que ser pura y simple. ¿Qué decimos cuando decimos que la promesa de pago debe ser pura y simple? Que la misma no puede estar sujeta a ninguna condición. No puede estar sujeta a ninguna condición, no puede estar sujeta a ningún cargo. Es una orden de pago pura y simple. Dijimos también que debe figurar el nombre de la persona a la que se le debe efectuar el pago y, digamos, es el beneficiario, tiene que figurar allí, y la fecha de creación. Si no figura la fecha de creación, el pagaré no va a ser considerado pagaré. No quiere decir que no vaya a ser considerado como documento o que sea inválido como documento. Si no están estos requisitos que son considerados esenciales, el título no será pagaré. Puede ser un documento, lo podremos utilizar como documento quirografario para acreditar alguna que otra situación en un proceso de conocimiento ordinario, pero no nos va a servir como título valor y por ende no nos va a servir como título ejecutivo. Allí figuran también los requisitos no esenciales, que son el plazo de pago, el lugar de pago y el lugar y fecha de creación. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta que hacer? ¿Hay algo que sea necesario aclarar? Bueno, si no hay que aclarar nada, seguimos entonces. Dijimos, los requisitos naturales son el plazo de pago. Cuando nosotros vemos el plazo de pago, podemos decir que el pagaré puede ser emitido. Acá se aplican las mismas disposiciones que vimos al estudiar la letra de cambio. Cuando nosotros estudiamos la letra de cambio, vimos que la letra de cambio puede ser librada para ser pagada a la vista, puede ser librada para ser pagada a tanto tiempo vista, a 30 días vistas, por ejemplo, 60 días vistas, 90 días vistas, lo que fuera. Puede ser librada la letra de cambio y se aplica para el pagaré a un día determinado. A ver, vamos poniendo ejemplos, así lo aclaramos, aunque no sea muy complicado de entender este tema.
pagadero a la vista es cuando no tiene fecha de pago. Si no tiene fecha de pago, se considera pagable a la vista. Si yo emití hoy un pagaré y no tiene fecha de pago, se considera pagable a la vista. Si me lo presentan mañana, lo tendré que pagar. Si lo emitimos a tantos días de la fecha, a 30 días de la fecha, por ejemplo, lo emitimos hoy, 20 de mayo, y lo emitimos a 30 días de la fecha, vence el 20 del mes que viene. A 60 días de la fecha, vencerá el 20 de julio y así sucesivamente. La otra forma es a un día fijo, vence el 15 de junio del año 2020, a un día fijo. Y después se admite también la posibilidad de a determinado tiempo vista. Modalidad que no es muy usada, porque aquí tendríamos que presentar el pagaré para que sea visto y a partir de allí comenzaría a correr el plazo que en el título se señala. Pero son las 4 formas que vimos al estudiar la letra de cambio. Eso es lo que podemos decir con respecto al plazo de pago. Si no hay plazo de pago, como es un requisito natural, lo suple la ley. Si se ha omitido poner un plazo de pago, si se ha omitido establecer cuándo el título debe ser pagado, se considera pagable a la vista. Por eso decimos que es un requisito natural. Y por eso hacemos la distinción entre los requisitos extrínsecos, entre esenciales y naturales. Los esenciales son esenciales, sí o sí tienen que estar. La denominación pagaré o la cláusula a la orden, la promesa de pago que debe ser pura y simple, el nombre de la persona en la que se tiene que hacer el pago, la firma del liberador y la fecha de creación. Y estos otros requisitos a los que estamos haciendo mención ahora son requisitos extrínsecos, pero son no esenciales o son naturales. ¿Qué quiere decir? Que si no están, no hay problema. Lo suple la ley. La ley dice que si en un pagaré no consta la fecha de pago, se considera pagable a la vista. El lugar de pago, si no figura el lugar de pago, se considera lugar de pago el lugar de creación del título valor, y lugar de creación, si no figura el lugar de creación, se considera el lugar del domicilio del suscriptor del título. En términos generales, tenemos que decir, no lo dije esto, pero lo voy a decir ahora, el pagaré está regulado en el decreto ley 5.965/63. El decreto ley 5.965/63, nosotros lo hemos estudiado al estudiar la letra de cambio. El pagaré está regulado en los artículos 101 y siguientes del decreto ley citado. El decreto ley citado es conocido como la ley cambiaria argentina, porque hay muchas cosas que esa ley regula. Ustedes empezaron a ver la clase pasada del cheque. Bueno, hay muchas cosas del cheque que surgen de esta llamada ley cambiaria argentina, el endoso, el aval, por ejemplo, etc. Decimos que el pagaré está regulado en los artículos 101 y siguientes del decreto ley citado. Este decreto nos dice que se aplican las normas de la letra de cambio en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del pagaré. Eso decimos. Lo decimos porque lo dice la ley. Hasta acá, ¿alguna consulta, algo que sea necesario aclarar? ¿Se entiende el tema? Profe, no me quedó claro dónde era el lugar de pago cuando no se especificaba. Lugar de pago. Lugar de pago. Si yo libro un pagaré en Villa Regina y no especifico el lugar de pago, es un requisito natural. La ley señala que el lugar de pago será el lugar donde ese título se creó. Villa Regina en el caso del ejemplo. Si lo creé en General Roca y no fijé un lugar de pago distinto, el lugar de pago es un requisito natural y será General Roca o Chipoleti o la ciudad que usted quiera. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Y es el domicilio del que lo creó? ¿Sería el de abajo? Lugar de creación. Sí. Lugar de creación.
el lugar de creación es eso, es el lugar de creación. Yo puedo tener mi domicilio en un lugar, mi domicilio laboral en otro, mi domicilio legal en otro. Es el lugar de creación. Yo lo puedo crear. Pero si no, no lo... Ah, está bien. No, no, Claro, está si bien. no lo especifico, se entiende que es el domicilio del liberador. Bien. De eso hablamos. Seguimos con el... Profe, pero en los no esenciales, cuando dice fecha de creación, ¿no era la fecha de creación un requisito esencial? Sí, ¿qué puse? ¿Qué puse algo mal? Que usted dijo antes que era un requisito esencial y acá Y lo veo en el Power en no esencial. requisitos no esenciales. Tiene razón. La fecha de creación es un requisito esencial. Bueno, Okay. aclárelo. Seguimos con el programa. Todos tienen el programa a mano, ¿no? Es más fácil con el programa, porque nos permite ir familiarizándonos con los distintos títulos y nos permite familiarizándonos también con los distintos términos que tenemos que ir asimilando para comprender cómo funcionan todos estos títulos que hemos comenzado a estudiar este cuatrimestre. El punto siguiente dice comparación y diferencias con la letra de cambio. Nosotros podemos decir que el pagaré comparte algunas características con la letra de cambio. Ambos son títulos valores, es decir, podemos decir que ambos son documentos necesarios para ejercer el derecho literario autónomo que está en ellos contenido. Ambos son títulos cambiarios, por ende podemos decir que hay una obligación de dar sumas de dinero en ambos títulos, tanto en la letra de cambio como en el pagaré. Como ambos son títulos cambiarios, podemos decir que ambos son abstractos, es decir, funcionan con prescindencia de la causa por la cual se los libró, son formales, se deben observar rigurosamente las formalidades que la ley impone para que el título valor sea título valor. Por eso decimos que en esto se parecen, son completos, la letra de cambio es un título completo, el pagaré es un título completo, el cheque es un título completo. ¿Por qué? Porque no es necesario, como dijimos, recurrir a ningún otro documento. Hasta ahí las semejanzas entre estos títulos valores que estamos estudiando. El programa nos dice comparación y diferencias con la letra de cambio, con el cheque y con las obligaciones negociables y otros títulos, dice el programa. Podríamos estar toda la tarde comparando el pagaré con otros títulos, porque hemos dicho que hay muchísimos títulos. Nosotros acá estudiamos los más importantes. ¿En qué se diferencian los pagarés de la letra de cambio? Ya hasta acá mencionamos, como dije, las semejanzas, las características que son propias a ambos títulos. Cuando estudiamos la letra de cambio dijimos que es un título valor que se utiliza para realizar operaciones de comercio exterior. La letra de cambio por lo general es un título que utilizan las empresas que exportan su producción o que importan productos para comercializarlos en el país. Dijimos sintéticamente que la letra de cambio es un título de valor que por lo general lo usan las empresas para realizar operaciones de comercio exterior. No se usa por lo general para otra cosa, la letra de cambio. El pagaré, en cambio, se utiliza para varias cosas. La pregunta es, ¿para qué usamos el pagaré? ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar el pagaré? Porque se utiliza para instrumentar los contratos de mutuo. Se lo utiliza mucho para instrumentar los contratos de mutuo. Nosotros hemos estudiado contratos, hemos estudiado el contrato de mutuo, vimos que en el contrato de mutuo tenemos dos partes, tenemos el prestamista, tenemos el mutuario asume una obligación de restituir o devolver o pagar el capital que recibe más una suma de dinero en concepto de intereses compensatorios y asume también la obligación de pagar una suma de dinero en concepto de intereses moratorios, eh, si es que no cumplen la fecha oportunamente pactada. También dijimos que se pueden pactar intereses que conocemos con la denominación de punitorios.
Es decir, para instrumentar todas estas obligaciones a las que nosotros estamos haciendo referencia, se utilizan los pagarés. Si yo pido un préstamo, es probable, muy probable que tenga que firmar documentos de esta naturaleza, que tenga que firmar pagaré a los efectos de habilitarle a quien me presta la vía ejecutiva, a los efectos de habilitarle al que me presta el dinero la vía ejecutiva. Para eso se utiliza el pagaré en la actualidad. Yo decía que vamos a estudiar, no sé cuándo, pero cuando lleguemos, las distintas clases de pagaré. La unidad 19 es muy importante, porque ahí vemos distintos pagarés: pagaré prendario, hipotecario, pagaré en moneda extranjera, pagaré bursátil, pagaré extracartular, pero figura el pagaré de consumo, muy utilizado, muy utilizado. Pero en el pagaré de consumo se dan varias excepciones a esto que nosotros venimos diciendo. Sí, escucho. ¿Usted dijo facilitar el manejo o facilitar el dinero a quien se le presta? No, yo Disculpe, dije... no escuché. No importa, no importa. Yo hice una pregunta, dije, a ver, podríamos recordar las preguntas que hacemos siempre, porque nos sirve. ¿Por qué estudiamos títulos valores? ¿Por qué tenemos esta materia en tercer año de la carrera? Porque cumplen una función sumamente importante, cumplen una función trascendental en la actividad económica, porque los títulos valores permiten que la riqueza circule. Usted fíjese que hoy la actividad económica está prácticamente paralizada, fíjese los efectos nocivos que acarrea la paralización o la obstaculización a la circulación de la riqueza, fíjese cómo nos afecta a todos. Los títulos valores cumplen esa función, permiten que la riqueza circule, cualquier título valor. Las acciones, los bonos y los debentures que usted estudió en Derecho Comercial 1, los certificados de participación en fideicomisos financieros que usted estudió cuando estudió el contrato de fideicomiso financiero, las letras de cambio, los cheques, los pagarés, las facturas de crédito que usted está estudiando en esta materia, sirven porque permiten que la riqueza circule. Y eso produce beneficios para la sociedad en su conjunto. Pero estos títulos valores cumplen otra función trascendental, importantísima, esencial, diría yo, que es el crédito. Esa es la función que cumplen los títulos valores en general. La pregunta que nos hicimos ahora es, ¿para qué se usa el pagaré? ¿Por qué estamos estudiando el pagaré? ¿Cuál es la utilidad que se le da? ¿Para qué se emplea? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es la utilidad que se le da en la vida diaria? Se utiliza, dije, para instrumentar, eso dije, los contratos de mutuo. Sí. ¿Entendió? Sí, entendí. Gracias. Si yo pido un préstamo, es probable que firme documentos, que firme este tipo de documentos, que firme un pagaré, porque si yo pido un préstamo, recibo una suma de dinero, pongámoslo como ejemplo, y me obligo a devolver ese dinero, me obligo a devolver el capital, pero me obligo también a pagar una suma de dinero en intereses. Nosotros cuando vimos intereses, vimos que hay intereses convencionales, es decir, los intereses que pactan entre las dos partes, hay intereses legales, vimos también que hay otra distinción de los intereses, y vimos los intereses compensatorios, moratorios, punitorios. Todo esto usted lo vio en obligaciones cuando estudió la obligación de dar sumas de dinero. Acá simplemente lo estamos recordando y estamos profundizando para darle una utilidad a lo que hemos visto ya en otras materias. Decía que si yo celebro un contrato de mutuo, me obligo a devolver la suma de dinero que yo recibí, me obligo a restituir el capital y me obligo a pagar una suma de dinero en concepto de interés compensatorio. Los intereses compensatorios nosotros podemos decir o podemos recordar lo que ya hemos dicho, que es el precio que nosotros pagamos por usar dinero ajeno. Son los intereses compensatorios, los intereses que pagamos por cada cosa que compramos a crédito. Y después tenemos los intereses moratorios, que son las sumas de dinero que nosotros tenemos que pagar o que tiene que pagar la persona que no ha cumplido con su obligación en los términos que oportunamente pactó.
Si yo me obligué a pagar el día 20 y no pago el día 20, y voy a tener que pagar una suma de dinero en concepto de intereses moratorios. De eso hablamos cuando hablamos de intereses moratorios. Y también se pueden fijar intereses punitorios, como hemos visto cuando estudiamos los intereses en la letra de cambio. Pero ¿por qué recordamos esto? Porque estamos diciendo o señalando o tratando de responder a la pregunta de ¿para qué usamos un pagaré? Los usamos para instrumentar los contratos de mutuo. Punto 1. ¿Para qué otra cosa se los usa? O antes de responder esa última pregunta, ¿cuál es la utilidad que tiene la firma de estos documentos? El que presta se asegura la vía ejecutiva. Ustedes lo van a comprender con mayor amplitud y mayor profundidad cuando ustedes estudien Derecho Procesal Civil y Comercial, y cuando vean los distintos tipos de procesos, y cuando vean el procedimiento de conocimiento ordinario y la diferencia que hay con el proceso ejecutivo. El que presta, al firmar estos documentos, se asegura la vía ejecutiva, se asegura poder llevar adelante un juicio ejecutivo si es que no se cumplen con las obligaciones oportunamente asumidas. Para eso se usa. Hoy decimos esto, simplemente. ¿Para qué se usa? Para instrumentar los contratos de mutuo, y se usa también para instrumentar las operaciones comerciales financiadas. Yo puedo ir a cualquier comercio, de Regina, de Roca, de Neuquén, y puedo comprar, y puedo comprar y puedo pedir financiación. Supongamos, puedo comprar materiales de construcción, y me los pueden dar a pagar a 30 días, a 60 días, a 90 días. Pongo un ejemplo, podemos poner cualquier ejemplo. Pongo un ejemplo. Se utilizan también para esto, por eso decimos que se utilizan para instrumentar las operaciones comerciales financiadas. Me van a vender los materiales de construcción, para seguir con el ejemplo, pero voy a firmar este tipo de documentos, voy a firmar este tipo de títulos valores, voy a firmar pagaré. Si no cumplo con las obligaciones allí contenidas, voy a tener que afrontar las consecuencias de un proceso ejecutivo. Digamos, para eso se usa. ¿Alguien necesita que aclare algo? ¿Se entiende el tema? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, allí este programa nos pide, dijimos, comparación y diferencias con la letra de cambio, con el cheque, con las obligaciones negociables y con otros títulos, es decir, que lo podemos comparar con el título que querramos. Pero estamos haciendo la comparación con la letra de cambio, que es el título que ya estudiamos, o que ya vimos en las clases, ya se ha explicado y ya ustedes están estudiando. El cheque lo han comenzado a ver y el pagaré lo hemos comenzado a estudiar en la jornada de hoy. ¿Cuál es la otra diferencia que podemos? Hasta ahora hemos señalado para qué se utiliza entonces la letra de cambio. Dijimos que se utiliza para operaciones de comercio exterior. El pagaré se utiliza o se usa o se emplea en el territorio argentino, fronteras adentro, podríamos decir, para esto que acabo de decir, para instrumentar contratos de mutuo y para instrumentar operaciones comerciales financiadas. Para eso se utiliza. Si nosotros tenemos que señalar otra diferencia, ¿cuál podríamos señalar? En las letras de cambio, nosotros vimos que hay tres sujetos. Está el librador, también llamado emisor, o creador, o girador. Ese es un sujeto, es el que crea, el que emite, el que libra la letra de cambio. Y después hay otro sujeto que nosotros llamamos girado. Girado. Si acepta, lo llamamos aceptante o girado aceptante. Y después está un tercero, que es la persona señalada como beneficiaria, la que tiene que cobrar la suma de dinero que está allí consignada. Como vemos, en la letra de cambio clásica, en la letra de cambio convencional, en la letra de cambio que nosotros estudiamos, vimos también las excepciones, pero acá estamos recordando la clásica. Tenemos tres sujetos: el librador, el girado aceptante y el beneficiario. En el pagaré tenemos dos sujetos: el que lo crea, el creador, el emisor, el liberador, suscriptor lo llama la ley, y la persona autorizada a exigir el pago de la suma de dinero contenida en el título. Son dos personas. Esa es otra diferencia que podríamos señalar. Hay más. Nosotros señalamos las principales, las que están a la vista.
las que están a la vista. Podríamos decir también como similitud entre letra de cambio, cheque y pagaré. Ambos, o los tres títulos valores que hemos mencionado, son títulos de crédito. Ustedes empezaron a ver cheque. Ustedes vieron, estimo que lo habrán visto, la primera diferencia que nosotros hacemos cuando estudiamos los cheques. Tenemos el cheque común y el cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido es un instrumento de crédito. ¿Por qué decimos que es un instrumento de crédito? Profe, no vimos eso. Bueno, no importa. Ya lo verá, no hay problema. No, me decía porque yo no quiero avanzar mucho en este punto porque dice comparación y diferencias con la letra de cambio, el cheque. Me refiero a que la letra de cambio es un instrumento de crédito. ¿Por qué es un instrumento de crédito? Porque se puede librar a 30 días, 60, 90, 120, 150 días, lo que las partes acuerden. Por eso es un instrumento de crédito. El pagaré también es un instrumento de crédito, porque yo lo puedo librar a 30 días, 60, 90, 120, lo que las partes convengan. Es un instrumento de crédito por eso. Cuando estudiamos el cheque, vemos que hay dos tipos de cheques. Hay un cheque común, que luego verán, y hay un cheque que se llama cheque de pago diferido. Ese cheque de pago diferido también es un instrumento de crédito. ¿Por qué decimos que es un instrumento de crédito? Porque yo puedo diferir el pago. Puedo librar un cheque hoy, 20 de mayo, y lo puedo librar al 20 de junio, o el 20 de julio, o el 20 de agosto, o lo puedo librar para el 10 de mayo del año próximo, si quiero, porque la ley me lo permite. Por eso decimos que es un instrumento de crédito. Esta sería otra semejanza que podríamos señalar así a grandes rasgos. Pero hasta acá hemos señalado las similitudes y las diferencias, las más importantes. Hay más, pero hemos señalado, como dije, las más importantes que ustedes van a encontrar en cualquiera de los libros que utilicen para preparar esta materia. No hice la comparación ahí no profundicé en la comparación con el cheque porque, como bien me han señalado, no lo han terminado de ver. Pero cuando lo terminen de explicar este tema y cuando ustedes lo terminen de ver y cuando lo estudien, ustedes por sí solos van a poder comparar similitudes y diferencias entre letra de cambio, pagaré, cheque, factura de crédito. Ahí figuran las obligaciones negociables también. Las obligaciones negociables, yo me acuerdo que ese punto se explica en Derecho Comercial 1. Siempre estamos yendo hacia esa materia porque varios temas los hemos comenzado a ver. Y bien vale la pena recordarlos. Las obligaciones negociables. ¿Lo vieron esto o no lo vieron? ¿Alguien me puede contestar? Si se acuerdan. Igual, de todos modos, las obligaciones negociables, si no recuerdo mal, figuran en la última unidad del programa, unidad 30 o 31, las volvemos a ver. Yo acá no las voy a... No la vimos. No la vieron. No me suena, profe. Bueno, pero a ver, digo dos cositas nada más sobre las obligaciones negociables porque las vamos a ver. En algunos momentos, o algunas veces se explicó, por eso digo, algunos las han alcanzado a ver, otros no. Pero las obligaciones negociables son títulos que emiten las empresas que desarrollan actividad en el sector privado. Nosotros, cuando vimos la clasificación de los títulos valores, nosotros dijimos que los podríamos clasificar a los títulos valores teniendo en cuenta el sujeto que los emite. Y en función de tener en cuenta el sujeto emisor, nosotros distinguimos en títulos públicos y en títulos privados. Este tema es de una absoluta vigencia, es de una absoluta actualidad. El viernes vencen títulos de obligaciones asumidas por el Estado argentino y está todo el Ministerio de Economía del Gobierno Nacional tratando de regularizar esa situación, porque tiene que atender los servicios de la deuda, tiene que atender los intereses de las obligaciones asumidas, y si no se cumplen con los compromisos asumidos pueden generarse efectos nocivos para la economía en general. Por eso es un tema, por eso digo que es un tema de plena vigencia o de plena actualidad. Pero decía, así como el Estado puede emitir títulos de deuda para atender las más diversas situaciones,
de la más diversa índole, como en aquel momento señaláramos, las empresas también pueden obligarse, y están autorizadas, o pueden algunas, emitir obligaciones negociables. Son los llamados bonos corporativos, pero los vamos a ver más adelante. No quiero detenerme en este punto porque los vamos a ver, y cuando veamos este título en particular que llamamos obligaciones negociables, lo volvemos a tratar. ¿Hasta acá alguna duda con respecto al segundo punto de la unidad? Dice comparación y diferencias con la letra de cambio, el cheque, las obligaciones negociables y otros títulos. Obligaciones negociables, lo explicamos más adelante como dije. ¿Alguna consulta? ¿Cuánto nos queda? ¿Alguien me puede avisar? 6 minutos. 6 minutos. ¿Dónde? Bueno, acá está. 6 minutos. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Hasta acá todo claro? ¿Todo perfecto? Sí, pero por ahora sí, profe. Bueno. Nos volvemos a reconectar cuando a ver, son las 3:20, 3:17, para terminar la clase, Voy a empezar a explicar el otro punto del programa. Como ustedes podrán ver, los que están trabajando con el programa, insisto, acostúmbrense, chicos, a trabajar con el programa porque les va a resultar más fácil. Les va a resultar más fácil porque para eso está el programa, ¿no? Para que nosotros vayamos explicando en función de los temas tal como aparecen aquí, y para que ustedes vayan estudiando estos temas. Dice su función como instrumento de crédito. Su función como instrumento de crédito. Bueno, tiene que ver con lo que dijimos anteriormente, tiene que ver con la función que cumplen los títulos valores en la actividad económica. Dijimos que los títulos valores pueden o son utilizados para posibilitar la circulación de la riqueza, pero también se los utiliza o se los usa como instrumentos de crédito. Y tener en cuenta qué es el crédito nos permite entender la utilidad que tienen estos títulos valores. Todos necesitamos del crédito, no hablamos solamente de las grandes empresas o de las medianas o de las pequeñas o de las microempresas. Todos necesitamos créditos. Lo que yo compré hoy con la tarjeta de crédito lo voy a tener que pagar la semana próxima, pero el crédito me posibilitó, por señalar un ejemplo, adquirir los bienes y servicios que necesito en este momento. Pero el crédito me permite diferir el pago, y esa sería una definición que nosotros podríamos dar del crédito. El crédito lo podríamos definir de esta manera. Lo podríamos definir como una operación. Hay varias definiciones. Cuando ustedes preparen este tema van a encontrar muchas definiciones, pero la definición que me resulta a mí más simple para entender qué es crédito o para definir qué es un crédito, me parece que es la siguiente, o yo lo podría definir de la siguiente manera. El crédito es una operación que me permite a mí diferir el pago, es decir, adquiero hoy los bienes que necesito o los servicios que hoy necesito, pero los pago dentro de 7 días, dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de 60 días, 90 o lo que fuere. Eso es el crédito. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que es el crédito? Lo hemos visto ya cada vez que estudiamos un título de valor, vemos que es una herramienta o es un instrumento o es un mecanismo que nos permite el crédito. Nos permite eso, nos permite diferir el pago. El que libra una letra de cambio está buscando eso, está buscando diferir el pago, pagar dentro de 30 días, 60 o 90. El que emite un cheque de pago diferido está buscando eso, está buscando tener un crédito, está buscando pagar dentro de 30 días, 60 o 90. Lo mismo podemos decir con respecto al pagaré. Es un instrumento de crédito por eso, porque permite diferir el pago.
hoy adquiero los bienes y servicios que necesito, pero voy a cumplir con la obligación o satisfacer la obligación dentro del tiempo que se haya pactado oportunamente, 30 días, 60 días o 90 días. Tenemos que tener en claro esto. El crédito, los economistas, o no hace falta ser economista para decir esto, pero los economistas lo dicen permanentemente, es el motor de la actividad económica. Si yo no tengo crédito, no puedo realizar ninguna actividad económica. Si no tengo crédito, no puedo desarrollar actividad comercial alguna. Si no tengo crédito, no puedo desarrollar ninguna actividad vinculada con el sector industrial. Si no tengo crédito, no puedo llevar adelante ninguna tarea vinculada con la actividad agropecuaria. Los que trabajan en el sector agropecuario necesitan comprar semillas, fertilizantes, productos agropecuarios, repuestos, combustibles. Si no tienen crédito no pueden trabajar. Lo mismo los que desarrollan tareas vinculadas con la prestación de servicios, el transporte de cargas en general, o el servicio que se nos ocurra poner como ejemplo. Si no tenemos crédito, no se puede realizar ninguna actividad económica. Y la importancia que tienen estos títulos que nosotros estamos estudiando acá es precisamente que posibilitan esto, posibilitan el crédito, posibilitan que realicemos una operación hoy y paguemos las obligaciones generadas en el momento que oportunamente se haya pactado, 30 días, 60 o 120. Se va a cortar esta transmisión, nos volvemos a reconectar después, se toman un breve receso y nos reencontramos para cerrar la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Profe, ¿a qué hora se vuelve a reconectar? 5 minutos más, en 5 minutos estamos de nuevo. Piensen en alguna pregunta, piensen Okay. si es necesario aclarar algún punto de clases anteriores, para no avanzar inútilmente, digo. En 5 minutos estamos en contacto.